Hola, ¿qué tal? A todas, a todos, muy buenas tardes. El día de hoy estamos aquí reunidos, ¿no? Amigos, autoridades del CEPE, un servidor, Juan Antonio Pérez Sobrado, en representación de la Facultad de Derecho de la UNAM, con la finalidad de presentar el conversatorio de clausura entre la escritora Daniela Rea y la coordinadora, la directora del CEPE, la maestra Anel Pérez, que engalanan con su presencia, con su disponibilidad, esta sesión de clausura del ciclo de conferencias Frases en Libertad, Literatura y Derechos Humanos, que hemos tenido a bien poner a disposición del público desde el día 12 de febrero del presente año. A partir de entonces han sido, contando la presente, 8 sesiones todos los jueves hábiles, de manera ininterrumpida, a las 5 de la tarde, ¿no? Como poema de García Lorca. En estas sesiones hemos abarcado temas muy diversos, siempre enfocados en la convergencia del derecho y la literatura, en específico de los derechos humanos. Las perspectivas han sido muy variadas, desde temas sociales, de reivindicación, hasta temas lingüísticos y técnicos del propio derecho. Hemos contado con la participación de académicos, de escritores provenientes de diversas entidades de la propia universidad, con diversas líneas de investigación, siempre privilegiando la equidad, la inclusión y el afán de divulgación entre público de todo tipo, para hacer llegar diversas perspectivas que tienen que ver con la cultura jurídico-literaria, y hacer más accesible tanto los temas de teoría literaria, la literatura en sí, como temas de actualidad jurídica, hacerlos accesibles a un público, a una comunidad universitaria que puede no ser especializada en dichos temas. En ese sentido, el afán de las dos entidades auspiciadoras de estos encuentros, que son el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM y la Facultad de Derecho de la propia universidad, han unido esfuerzos para llevar a cabo estos conversatorios, este ciclo de conferencias, en el afán de divulgar los estudios y las perspectivas que sobre el tema podemos encontrar en la actualidad, en la conversación académica y de coyuntura, como lo he mencionado. En lo personal y en representación de mi facultad de Derecho, quiero agradecer muy en especial a las autoridades, a todo el personal del Centro de Enseñanza para Extranjeros, por las facilidades dadas, por las facilidades de plataforma, de operación de la propia plataforma, de transmisión simultánea en los canales de YouTube y de Facebook Live, sobre todo en la difusión en diversas redes sociales, Instagram, el propio Facebook, YouTube, y por facilitar también la conexión y la transmisión simultánea en los canales específicos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido una labor ardua, estar 2 meses al pendiente, desde antes generar las invitaciones, revisar los perfiles, facilitar toda la cuestión de divulgación, de comunicación, de difusión. Ha sido una tarea bastante loable, hacia la cual no tengo más que agradecimiento y admiración, además de que la misma difusión, los carteles que ha producido el mismo CEPE para difundir
las propias conferencias han sido de verdad profesional y creativamente inmejorables. Todo mi reconocimiento para el personal. En primer lugar, para la maestra Anel Pérez, para el maestro Elif Lara Astorga, director de literatura del CEPE, para Charlie en las conexiones que también puntualmente cada jueves nos hizo favor de generar, y en general, ¿no?, para todos los académicos, funcionarios, estudiantes del CEPE y de la Facultad de Derecho, que también del otro lado del circuito universitario estuvieron al pendiente para difundir, para conectarse, y también a los académicos que participaron de la facultad, ¿no? Hablo por la facultad, los académicos que de esa entidad académica participaron en este conversatorio. Han sido miles de vistas, cientos de reacciones, de comentarios en todas y cada una de las transmisiones. Ha generado un interés bastante genuino por los temas y por las personalidades que aquí nos acompañaron, y no me resta más que nuevamente externar mi agradecimiento. Esperamos por parte de la Facultad de Derecho seguir produciendo proyectos en conjunto. Esta experiencia ha sido fabulosa. La comunidad de la Facultad de Derecho, considero que soy partícipe de ese mismo sentir, ¿no?, generalizado. La comunidad de la Facultad de Derecho expresa sus más claros agradecimientos al CEPE por este proyecto en conjunto, y por facilitar que la voz de los académicos y del estudiantado de la Facultad de Derecho de la UNAM resuene también en el CEPE, con quien existen vínculos desde que era la Escuela de Verano y José Vasconcelos, gran egresado de nuestra querida facultad. De verdad, muchas gracias. Apreciamos demasiado los esfuerzos en conjunto, y sobre todo el esfuerzo de las propias autoridades, funcionarios del CEPE, por llevarlo a cabo y hacerlo posible. Sin ustedes no hubiese sido llevado a buen puerto este proyecto, este ciclo, que hoy finalmente ve su culminación, y de una manera inmejorable, con este conversatorio entre la maestra Anel Pérez y la escritora Daniela Rea. Un placer, en verdad, estar con ustedes el día de hoy. Y pues, estimada Anel, muchísimas gracias. Te cedo la palabra. ¿Quién mejor que tú para continuar? Claro que sí, Juan Antonio, muchísimas gracias. Y antes que nada, mi reconocimiento a ti como coordinador o como co-coordinador de este ciclo, y del maestro Elif Lara, que ya también te referiste a él, nuestro jefe del Departamento de Literatura. Yo me acuerdo muy bien, Juan Antonio, cuando viniste por primera vez al CEPE con tu libro, para proponer justamente este curso, que entonces no sabíamos que sería un curso tan largo y demás. Mi agradecimiento, por supuesto, a la doctora Sonia Venegas, la directora de la facultad, de tu facultad. Y bueno, yo quiero compartir un poco con nuestro público de hoy, mi querido Juan Antonio, algunos puntos antes de entrar directamente con nuestra increíble Daniela Rea. Lo primero que quiero decir es que, bueno, me da mucho gusto que se haya marcado este puente, que no solo es el puente que nos cruza el circuito escolar de la Facultad de Derecho al Centro de Enseñanza para Extranjeros, sino un cruce interdisciplinar, ¿no? La Facultad de Derecho aparentemente pues está dedicada al tema de la disciplina del derecho, y con eso tiene que ver con la justicia. Y en teoría, el Centro de Enseñanza para Extranjeros, a través de su coordinación de cultura y de la jefatura de literatura, pues aborda la literatura mexicana como si no fuera una implícita en otra, ¿no? Y este curso nos ha recordado que el derecho está presente casi siempre o muchas veces en los conflictos literarios, en los conflictos de la escritura, tanto teóricos como prácticos.
a nivel editorial también importan. Y la literatura está llena y plegada de cuestiones jurídicas. Entonces, justamente me da mucho gusto que hayan participado maestros del CEPE y de la facultad. Del CEPE estuvo José Jesús Palacios, estuvo Itzel Rodríguez, estuvo Diana del Ángel. Y por parte de la Facultad de Derecho, Abril Uscanga, Patricia Daniela Lucio Espino, Pablo Martínez y tú mismo, Juan Antonio, lo cual me da muchísimo gusto. Y bueno, como ya dijiste, desde el 12 de febrero y hasta hoy nos dimos cita todos los días a las 5 de la tarde en este espacio virtual. ¿De qué hemos hablado? Bueno, se habló o se ha hablado de la poesía, de narradores argentinos, de Simone de Beauvoir y el segundo sexo, de la documentación de casos de Ayotzinapa, de la narrativa de no ficción, y qué es esto de la no ficción y qué tiene que ver con el derecho, de la formación jurídica de autores y autoras, que es un tema que me pareció fundamental en la literatura universal. Y bueno, como ya lo habías dicho, Juan Antonio, pero no quiero dejar de mencionarlo, tiene más de 2.200 vistas este ciclo. Sí. Eso quiere decir que hay más de 300 personas conectadas en cada una de las conferencias que hemos tenido y que pueden seguir y se van a quedar en YouTube y en Facebook, tanto de la facultad como del propio CEPE. Bueno, pues en ese sentido, concluir hoy en este ciclo, pues es haber explorado, como dije, estas intersecciones vitales entre el derecho y la poesía, el silencio, el género, la violación a los derechos humanos, entre otros. Y para cerrar este ciclo, nos pareció absolutamente pertinente y estoy muy agradecida de contar con la escritora mexicana Daniela Rea, una voz, antes que nada, femenina. Lo quiero decir porque la corporalidad de la feminidad de Daniela Rea está presente en toda su literatura. Una voz, Daniela, que yo me atrevería a decir es arriesgada, es comprometida en un ejercicio de escritura, siempre asumiendo que escribir implica tener una postura política. Y en el caso de la postura política de Daniela Rea es definitivamente incisiva, es desafiante de las estructuras del poder, de todas las estructuras de los poderes, por pequeños o grandes que sean. Creo que nos acompaña en su literatura, en su escritura, en su edición, porque ella es editora, escritora, documentalista, periodista de alguna manera también. Y ella está siempre ahí en donde viven las palabras, en donde no se callan las palabras ni la literatura ante la injusticia o la justicia. La escritura de Daniela Rea me parece que no solo narra, sino que también cada vez que la leemos nos confronta de manera frontal, nos interroga de manera muy, muy frontal. Leerla es como iniciarnos en la movilización, como estar ya movilizándonos. Siempre está en su literatura una invitación a tejer desde las palabras hasta los derechos humanos. En sus libros, en cada página, nos va haciendo responsables y uno se siente responsable como lectora de Daniela Rea y encontramos por una parte mucha empatía y por otra profunda crudeza, y eso nos compromete como lectores. De Daniela puedo decir muchas cosas. Voy a tomar uno de los libros que tengo aquí enfrente mío para leer un poco de ella. Nació en Guanajuato, uno de los estados más violentos de nuestro país actualmente. Yo diría que antes que nada es escritora. En este libro dice, es reportera independiente, inició su labor periodística en Veracruz y trabajó en el periódico Reforma. Sus crónicas y reportajes se incluyen en libros como País de Muertos, Generación Bang, Nuestra aparente rendición, Entre las cenizas y 72 migrantes. Recibió en 2013 los premios de Excelencia Periodística, otorgado por el PEN Club de México, y el Género y Justicia, entregado por ONU Mujeres y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es integrante de la red de periodistas de pie y, de los nuevos cronistas de las Indias. Cuando ella escribió este libro todavía estaba haciendo el primer guión de uno de sus documentales, pero puedo decir muchas cosas más de ella también. Creo que podríamos empezar por su último libro. Daniela, quisiera empezar quizá ya como entrando en quién eres a través de tus libros y quién eres para los lectores que este curso ha promovido.
Y bueno, ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra. Es el nombre de una edición que tú editas y me encantaría que nos compartas también un poco de qué implica el trabajo de una editora, como en este caso, que habla de que la guerra no termina cuando se acaban los balazos, sino en los duelos que cargan los cuerpos y cómo se transforma ese duelo colectivo en demandas de justicia. Quiero recomendar también, sin duda, La Tropa, que escribiste con Pablo Ferri y con una colaboración de Mónica González Islas, un libro durísimo que se pregunta cómo es que el Estado agrede y mata, o quién mata en nombre del Estado, o hasta dónde llega, digamos, la obediencia ciega cuando el Estado arma a unos contra otros, y cómo es que la tropa es este espacio de palabras para que nos pone en el conflicto de quién mata con la autoridad y quién es esa autoridad que puede hacerlo, ¿no? Está también un libro que no tengo a la mano, pero que se regaló y que funciona muy bien entre los jóvenes de la UNAM, que es Canción de Protesta por los jóvenes detenidos y desaparecidos, un libro que editó la UNAM justamente en la colección Hilo de Aracne, Daniela, para hablar a la juventud directamente y en ese caso como un homenaje poético, ¿no? De las víctimas de desaparición forzada. Hay un libro que ese sí no lo pude conseguir, bueno, es el que tengo prestado de mi instituto, que se llama Nadie les pidió perdón, historias de impunidad y resistencia. El título empieza por decirnos prácticamente todo, que está centrado en quiénes son las víctimas, qué implica la condición de víctima, quién tendría que pedirle disculpas y perdón, y qué significaría el perdón para las víctimas, cómo se muestra y genera el horror de par. Y quiero terminar con uno de los temas, Daniela, presentando de tus libros, uno de los que más me apasiona y de los que más me conmovió, que tiene que ver de alguna manera también con el derecho, que es el derecho de ser cuidado, la obligación de cuidar o el derecho de cuidar también, ¿no? Un libro precioso dedicado justamente a el pilar civilizatorio, o al menos eso decía Margaret Mead cuando decía que parte de la civilización empezó a través de un fémur que se identifica como fracturado, porque implica que alguien a esa persona lo cuidó y que ahí empieza la civilización. Eso decía en su caso Margaret Mead. Entonces este libro, Daniela, me encanta porque es uno que nos obliga a pensar la propia corporalidad femenina, la colectividad femenina al cargo de los cuidados de la mayoría de los humanos. La lactancia me interesó muchísimo en algunas partes del libro, en el que tú quieres tu cuerpo de regreso y ya no quieres chorrear de leche, ¿no? Dice por aquí, después de 2 años dejaré de darte mi pecho, quiero dormir en las noches, quiero usar un vestido de cuello alto, necesito saber que mi cuerpo no solo te pertenece, pero al mismo tiempo no sé cómo explicar esta pequeña nostalgia, ¿no? Y bueno, de ahí y en general nos habla de cómo cuidar nos hace personas. Entonces, Daniela, yo te quiero agradecer muchísimo. ¿Nos ayudarías a prender tu cámara, por favor? Te quiero agradecer mucho que nos acompañes esta tarde a clausurar con esta voz que, como dije, es arriesgada y comprometida. Eso es lo que para mí eres, Daniela. ¿Y cómo aportarías a platicar con el público de hoy? ¿Cómo es que se entrecruza el derecho humano con tu escritura, con la lectura que tú supones que se hace de tu escritura y de tu condición como editora también? Quizá también valdría la pena por ahí subrayar qué implica escribir para un documental y qué implica escribir para los lectores, ¿no? Es diferente ver que escuchar en un documental bueno, el acto de leer y el acto de ver un documental es distinto. Entonces nos encantaría escucharte de todo lo que tú quieras hablar. Muchas gracias Juan Antonio, muchísimas gracias Anel. Me siento muy apapachada con sus palabras y con este recuento del trabajo, como que nada, o sea, he pensado que estamos cumpliendo 20 años desde que no sé, se hizo una declaración oficial, ¿no?
performática también en Michoacán en el sexenio de Felipe Calderón de la guerra contra las drogas, lo que sea eso, que es un término muy complejo. Y se han cumplido ya 20 años, ¿no? Y todo el trabajo que mencionas, Anel, y mucho del trabajo que hemos hecho desde el periodismo y desde la literatura han sido búsquedas de lenguaje para poner en el centro el impacto de esa violencia, lo que nos ha hecho como sociedad, la forma en la que nos ha transformado, lo que nos ha hecho lo que nos ha hecho como ciudadanos en tanto organizarnos de manera política para poder responder a esa violencia y sobre todo lo que hay de manera constante, creo que son dos cosas, que es una búsqueda por un lenguaje que nos permita contarnos, entender qué nos está pasando y por otro lado también una búsqueda constante de justicia, ¿no? Entonces siento que como que todo tiene sentido que estemos hoy aquí conversando en este espacio del derecho, pero también en este espacio del lenguaje y en este contexto de los 20 años de una declarada guerra contra las drogas o militarización, como estamos todavía balbuceando de cómo se debe nombrar esta etapa. Y bueno, nada más antes de continuar, Juan Antonio, me parece como súper valioso que tengan, o sea, que hayan tenido como la idea de abrir el espacio para tejer una conversación entre dos tipos de lenguaje que son muy distintos, pero que creo yo que se necesitan mutuamente para poder complejizar y contar justo nuestras luchas por vidas más dignas en general para las personas que vivimos en este país, ¿no? Yo cuando empecé como reportera hace muchos años en Veracruz y luego aquí en la Ciudad de México, yo recuerdo como lo importante que era para mí escuchar desde el lenguaje jurídico y desde el lenguaje de derecho lo que la forma en la que se construía sí, como una especie de casa, una especie de estructura para que todas las personas pudieran tener una vida digna. Y luego también empecé a cuestionar cómo ese mismo lenguaje a veces eh, limita la experiencia de las personas, ¿no? Y entonces cómo la literatura podía ayudar a que esa experiencia o sea, se volviera legible también para sistemas que a veces tienen un lenguaje que no necesariamente, o que por su naturaleza misma a veces no escucha espacios como son los espacios más íntimos o más emocionales de las personas, de las experiencias de violencia. Y yo lo que siento es que estos 20 años, desde el periodismo, ¿no? Desde la literatura, se ha ido tejiendo cada vez más una conversación entre ambos lenguajes para poder explicarnos y entender y habitar nuestras experiencias, ¿no? Y bueno, nada, eso como una pequeña agradecimiento de introducción a este espacio. Y, y creo que en mi experiencia, creo que pensando en la primera pregunta, Anel, ¿no? De cómo se entrecruza el derecho humano con la escritura, yo creo que o sea, yo creo que la escritura es algo que nos ha permitido como hacernos legibles los muchos, como el impacto de todas estas violencias sistémicas entrecruzadas en la vida de las comunidades y en la vida de las personas, ¿no? Siento que el lenguaje ha hecho un esfuerzo por tratar de transmitirnos, por ejemplo, qué significa habitar la ausencia de una persona desaparecida. Siento que el lenguaje también ha hecho un esfuerzo desde el periodismo, desde la literatura, se ha hecho un esfuerzo por explicarnos qué significa dejar tu hogar cuando tienes que ser desplazado de manera forzada por la violencia, ¿no? O qué significa o cómo le haces para poder recuperar tu cuerpo después de una violación tumultuaria, por ejemplo, ¿no? Todas estas violencias que ya casi se han vuelto pues sistémicas en estos últimos 20 años en México. Y, y me parece que el lenguaje, al hacer ese esfuerzo por hacernos legibles las violencias, lo que también nos está diciendo el lenguaje es que en el marco de los derechos humanos, todo esto, o sea, todas estas violencias son inadmisibles, ¿no? Por eso creo que hay una relación muy cercana entre lo que es el lenguaje
la escritura y lo que es el derecho humano. También la forma en la que el lenguaje nos puede no solo hacer legibles el impacto de esas violencias, sino también nos puede como ayudar a construir un espacio en donde todas esas violencias que si son vistas de manera aislada, lo que nos hacen es alejarnos porque nos hacen sentir vergüenza y nos hacen sentir responsabilidad individual por haber vivido esa violencia, ¿no? A una mujer que sufre una violación se le culpa, pero si esa experiencia se comparte y se hace colectiva, la vergüenza queda en otro lugar, ¿no? La vergüenza se va moviendo. Entonces, siento que el lenguaje nos ayuda no solo a evidenciar nuestros dolores, sino también a compartirlos y en ese sentido a ir construyendo espacios que nos permitan organizarnos de maneras muy diversas para poder acceder a espacios más justos o a los mundos, como dicen las mujeres más jóvenes que queremos construir, ¿no? Construir los mundos que queremos habitar. Y en ese sentido, la búsqueda de justicia que surge de ahí puede ser desde una justicia más relacionada con la reivindicación y la memoria, ¿no? O puede ser también una justicia relacionada más al espacio judicial, entonces se construyen los casos paradigmáticos, como se les ha llamado desde el activismo y desde la lucha de las organizaciones de la sociedad civil, casos paradigmáticos que permitan como eso, como que a través de un caso paradigmático abrir una grieta en el sistema de justicia para que entonces otras violencias, otros casos, otras historias puedan tener como un flujo por ahí y acceder a la justicia. Me parece que una de las cosas que nosotros como periodistas hemos hecho y nos hemos planteado mucho y hemos reflexionado las últimas semanas que nos cayó el 20, que se están cumpliendo 20 años, ¿no? Y que dijimos, wow, tenemos 20 años documentando estos años de violencia. Una de las cosas que hemos pensado es que, o sea, si bien el trabajo periodístico o la literatura no necesariamente van a darle justicia a las víctimas en el sentido de la justicia judicial como la entendemos, es verdad que estamos en una especie de documentación, ¿no? En tiempo real de lo que puede ser una especie de comisión de la verdad, ¿no? Todo el trabajo que se ha hecho desde el periodismo y que se ha difundido también desde la literatura, finalmente está construyendo una especie de memoria que no sabemos cuándo, en algunos casos ahora, como en el caso de Ayotzinapa, pero en otros casos probablemente van a tardar más tiempo. Pero en otros, esta especie de memoria que se está construyendo en tiempo real, lo que va a terminar de ser es como una, sí, como una especie de memoria colectiva de lo que nos han pasado estos años de violencia, ¿no? Y en ese sentido creo que la escritura del periodismo que responde a una escritura urgente y a una escritura que trata de revelar violaciones a derechos humanos, sumada a la literatura, que es una escritura quizá con un poco más de calma o con más lentitud o con más reflexión o con más espacio temporal, pues suma para construir esta especie de documentación de la memoria, o sea, una especie de documentación de las violaciones, una especie de construcción de la memoria que estamos teniendo en México, como hemos visto en otros países que ha sucedido a través de los procesos transicionales de justicia, ¿no? Por eso creo que la documentación en un sentido urgente desde el periodismo y en un sentido quizá más lento desde la literatura, también son materia prima que pueden vincularse a un proceso jurídico, ¿no? Muchas veces nos ha pasado como periodistas escuchar en algunos casos que han sido llevados a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cómo el trabajo que se hace desde el periodismo, por ejemplo, sirve como parte de las pruebas ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana de Justicia. Y creo que estos ejemplos, no sé, lo pienso, por ejemplo, en el caso de Inés y Valentina, las mujeres indígenas de Guerrero que fueron víctimas de violencia sexual por parte del ejército, o lo pienso también en el caso de las mujeres víctimas de feminicidio reunidas, digamos, en lo que se llama caso algodonero, y cómo todo el trabajo periodístico de la mano del derecho pudo componerse o pudo comportarse como una especie de prueba entre los sistemas de justicia, ¿no? Y yo creo que es importante seguir fomentando estos vínculos porque, de nuevo, ambos lenguajes
se nutren unos a otros, ¿no? Este, Pensaba también como en tu otra pregunta sobre qué implica escribir para un documental y qué implica como la escritura literaria. O sea, quiero sumar aquí igual y a la escritura, sumaría, por ejemplo, el trabajo documental también como uno de los trabajos que han tenido o que han trabajado de manera colaborativa con el derecho para poder llegar a casos o sostener casos ante la justicia. Pienso, por ejemplo, en los documentales que se hicieron hasta los dientes, que cuenta la historia de los dos estudiantes del TEC de Monterrey que fueron víctimas de ejecución extrajudicial por parte del ejército, o pienso en el documental también de la Narvarte, o pienso en el documental recién que se acaba de estrenar de la fiscal, y cómo todos estos documentales lo que hacen es sumar también al lenguaje periodístico y al lenguaje literario para poder eh, no solo ser una documentación de las violaciones y de las luchas contra esas violaciones a derechos humanos, sino también ser una especie como de espacio de acompañamiento y espacio de memoria para las víctimas de esa violencia, ¿no? Y que finalmente es una violencia que se esparce. O sea, yo creo que algo que nos ha ayudado también la literatura es entender cómo cuando alguien es víctima de una violencia, finalmente esa violencia tiene un efecto de onda expansiva que va como minando la vida de las comunidades enteras. Un poco ese principio es el que manejamos nosotras en Ya no somos las mismas, el libro que mostraste, y es un libro al que yo le tengo muchísimo cariño, porque es un libro que hicimos muchos periodistas, un grupo de periodistas, de académicas, de poetas también, de fotógrafas, y es un libro que decidimos hacer en el año 2016, justo hace 10 años, cuando se cumplieron 10 años de la llamada guerra contra las drogas, ¿no? Y y cuando estábamos en la reflexión de qué hacer, como cómo, cómo dejar un testimonio de estos 10 años, pensamos en lo que nos enseñó Svetlana Alexievich y en lo que nos enseñó también una antropóloga colombiana que escribió el libro Hilando Fino y que ahora no recuerdo su nombre, pero ellas lo que nos enseñaban era cómo el lenguaje de la guerra es un lenguaje muy masculino que habla en términos de heroicidad, ¿no? Y de ganadores y perdedores. Y cómo ese lenguaje masculino de la guerra lo que nos hacía era como borrar un montón de otros impactos que eran importantes y que finalmente eran en los que decantaba la violencia en la vida cotidiana de las personas. Y siguiendo ese aprendizaje, las enseñanzas de estas dos autoras, lo que nosotras pensamos es, vamos a contar la guerra, los 10 años de esta violencia desde el cuerpo de las mujeres, ¿no? Bajo la idea de que cualquier violencia decanta siempre en el cuerpo de las mujeres, y aquí lo voy a tratar de vincular un poco con lo que mencionabas del libro de Fruto, porque finalmente quienes sostienen la vida de manera histórica han sido las mujeres, ¿no? Entonces, pensábamos, por ejemplo, si un hombre es detenido, finalmente quien termina sosteniendo a la comunidad son las mujeres, ¿no? Si los hombres son desaparecidos o son asesinados, quienes mantienen esa comunidad y quienes mantienen incluso o sostienen a los hombres en los espacios, no sé, en las cárceles, pues son las mujeres. Y lo que nos interesaba contar en ese libro era cómo las violencias decantaban en el cuerpo de las mujeres y cada una, digamos, se expresaba en una parte de sus cuerpos, pero también esa violencia que decantaba en el cuerpo de las mujeres, a esa violencia respondía a un ejercicio, a una especie de acción de respuesta, ¿no? Entonces pensábamos que así como la violencia criminalizaba, violentaba, empobrecía, precarizaba, finalmente las mujeres respondían con actos que parecieran ser muy íntimos, pero que tenían todo un sentido político, como es el acto de cuidar, acompañar, escuchar, sostener, amar, reconstruir, ¿no? Y, y nos parecía como muy potente, y por eso, bueno, el libro tiene el cuerpo de una mujer, nos parecía muy potente como poner en el centro todos esos actos que de manera cotidiana hacemos las mujeres en nuestras comunidades, y reconocer que esos actos tienen un sentido político sumamente relevante, ¿no?
Y eso fue uno de los deseos al construir este libro de Ya no somos las mismas, de aquí sigue la guerra. Y, y que nos permite eso como, como seguir buscando el lenguaje. ¿De qué manera, de qué otras maneras vamos a seguir manteniendo viva la conversación sobre esta violencia, ¿no? Una de las cosas que también quisimos hacer en este libro y que cada una de las periodistas que trabajamos hicimos de una u otra manera fue como compartirles los textos a las mujeres que salen en estas historias, como para, sobre todo como, bueno, como para no publicar cosas que pudieran como dañar sus propios casos o vulnerarlas o revictimizarlas, por un lado, pero también porque una de las cosas que hemos aprendido es que eh, la mirada que nos, o sea, nosotras podemos aportar algo a la vida de las personas con las que trabajamos a través de devolverles nuestra mirada, ¿no? Y creo que ese es un gesto de compromiso bien importante cuando hacemos un trabajo de escritura sobre vidas que han sido violentadas, ¿no? ¿De qué manera puedo como retribuir a esa confianza que se nos dio para contar una historia? Y una de esas formas en las que se puede retribuir, además de la difusión, además de la denuncia, es justo qué le estamos devolviendo a esa persona sobre su propia vida con nuestra mirada, ¿no? Y en muchos casos, lo que nuestras miradas han devuelto es eh, pues un reconocimiento de su capacidad de responder a la violencia, de su capacidad de resistir, de su capacidad de imaginación política. A mí me parece sumamente importante que casi todas las acciones de resistencia a la violencia que vemos en este país son resultado de una imaginación política, ¿no? El hecho de que las madres buscadoras hayan tenido el impulso o la idea de salir a buscar fosas, en realidad responde a un gesto de imaginación política extremo que solo pueden hacer de un dolor extremo como es el tener a tu hijo desaparecido, ¿no? Y me parece que contar esas historias, documentar esas historias y compartirlas, no solo es un reconocimiento, no solo es una denuncia de la violencia y no solo es un reconocimiento de su lucha, sino también es como una especie de convocatoria, invitación, estimulación a que el resto de la sociedad, no sé, tratemos de también como de llegar a ese nivel de imaginación política extrema, porque necesitamos respuestas extremas para esta violencia que estamos viviendo, ¿no? Eh, y necesitamos dar respuestas extremas desde todos los espacios que ocupamos, desde el activismo, desde la academia, desde el periodismo, ¿no? Desde las colectividades, eh, como, como pensar en estas historias como una invitación a qué puedo hacer yo para sumar a esta lucha por una vida digna, ¿no? A esta lucha por la vida en general, ¿no? A esta lucha por el derecho a cuidar a mi propio hijo, ¿no? Algo que yo reflexionaba en el libro de Fruto era de cómo mi propia maternidad se fue moldeando y se fue educando a partir de ver a las madres con las que yo trabajaba como periodista hacer hacer sus propias maternidades, ¿no? Y una de las cosas que para mí me generaba más sin sentido en la vida es el, como el reclamo del derecho a cuidar a sus propios hijos, ¿no? Es decir, las madres de los hijos desaparecidos están reclamando el derecho a cuidarles y en ese reclamo están reclamando obviamente su derecho a traerlos con vida, ¿no? Y mientras eso no sea posible, ellas están inventando maneras de cuidar a sus hijos a la distancia, ¿no? Y lo mismo pasa con las madres migrantes que han tenido que dejar a sus hijos para cruzar a otro país y buscar un trabajo, o madres migrantes que han sido deportadas de Estados Unidos porque no nacieron ahí y separadas de sus hijos. ¿De qué manera, o sea, cómo podemos imaginarnos un mundo en donde las madres estén cuidando, estén haciendo un reclamo por el derecho a cuidar a sus propios hijos, ¿no? Y ya para cerrar con esto, para poder continuar con la conversación, pienso en eso, ¿no? O sea, estamos en una conferencia en donde estamos hablando de los derechos humanos y qué dice de nosotros como sociedad que un derecho que se suma a la Carta Magna de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera, sea el derecho a cuidar a sus propios hijos, ¿no? ¿Qué nos dice como sociedad que estemos en el año 2026 haciendo un reclamo a cuidar a nuestros propios hijos? Y con eso cerraría para continuar con la conversación, Anel y Juan Antonio.
Bueno, pues nos dejas un poco congeladas con las temáticas que abordas y que te hemos leído. Por cierto, quiero decir y hacer un reconocimiento a la portada de Marina Sawa, que me encanta, y que además ahora lleva la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, lo cual a mí me encanta porque yo tuve mucho que ver con esa cátedra y la quiero muchísimo. Y bueno, lo primero que yo te preguntaría es, ¿en qué momento? Bueno, sé que por ahí hay unas preguntas que te van a hacer y te voy adelantando sobre tu documental. Quieren saber la mayoría, bueno, veo que hay muchas preguntas sobre tu documental, cómo se llama, en dónde se puede ver. Y creo que por ahí podríamos empezar. Tú tienes como tres niveles de lenguaje por lo menos, ¿no? Tienes el guión documental, la escritura fundamentalmente de ensayos, porque es lo que más has hecho, pero también tienes un enfoque literario que incluso aborda una cuestión, digamos, parcialmente poética, si se puede decir también, no digo que seas poeta, pero sí utilizas un lenguaje muy poético. Y estas tres voces narrativas o estas tres voces literarias que tú usas en tu escritura se suman a la de editora, que también lo has hecho, ¿no? Ahora hablabas justamente de Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra, en la que participa gente como la propia Marina, Sara Uribe, Lidia Cacho, en fin, muchísima gente. Por supuesto, Marcela Turati, que es alguien que trabaja muy cercanamente contigo, Raquel Gutiérrez, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes decir como de las diferencias escriturales que tú tienes en cada una de estas maneras de escribir cuando haces un documental y estás escribiendo un guión para ser escuchado y visto? Otro que es el de los ensayos fundamentalmente, sin duda este tiene mucho más intimidad, ¿no? El de Antílope. Y luego el periodístico. A mí mi primera pregunta sería esta, no sé, seguramente Juan Antonio tiene alguna otra, pero ¿cómo decides tomar como un lenguaje distinto en cada una de las tres versiones de ti como escritora de diferentes niveles? Y una pregunta que no tiene nada que ver con esto, ¿hasta dónde y cuándo te has sentido en riesgo? Y de cómo la escritura, porque uno cree que el derecho ampara a las defensoras de los derechos, pero también sabemos, Daniela, que el derecho, no el derecho como disciplina, sino la instancia poderosa a través del derecho, Mm, persigue a los defensores de derechos ujú, humanos. ¿Cómo es eso y cómo es que tú te has sentido vulnerada en algún momento? Te lo pregunto. Y si has sentido miedo. mm. Híjole, bueno, miedo un montón. O sea, ya ahora lo que estamos es con lo que estoy, pero lo he platicado con otras amigas periodistas, como que este año nos está girando la reflexión sobre qué hemos aprendido estos 20 años de manera muy constante. Y miedo siempre he sentido. Me lo exacerbó el tener a las niñas. Y lo que estoy ahora es tratando de entender como ese miedo a qué responde, ¿no? Como saber leer los distintos tipos de miedo que podemos sentir, porque parte de saber leer ese miedo es lo que permite o lo que nos permite también tener como mejores, no le quiero decir protocolos de seguridad porque suena muy rimbombante y la verdad es que no llegamos a eso, pero sí como mejor capacidad para decidir eh, y entender los riesgos que hay, ¿no? Entonces he tenido mucho miedo como al exterior, a la violencia exterior, a la violencia física, ¿no? De un retén, de una agresión, de una desaparición, pero también he tenido miedo a, como el otro día tuve como un reflejo que me dejó muy fría y que fue como claro, ¿no? Tú haces periodismo y escribes y escuchas el testimonio de las personas que han sido víctimas de violencia, pero, no, pero como que perdiste tu capacidad, me lo decía a mí misma, de escuchar el dolor de mis propias hijas, ¿no? Entonces también entonces ese es otro tipo de miedo, ¿no? Es un miedo a no darme cuenta hasta qué punto el exterior se está metiendo al interior de nuestras casas, de nuestras vidas y está como afectándolas de maneras muy directas, ¿no? A lo mejor no vivimos el impacto del oficio en amenazas, pero se vive también de otras formas, ¿no? Como esta, como
como una especie de estrés postraumático que a mí en mi caso me impedía tener capacidad de escuchar el dolor de mis propias hijas, ¿no? Por la escucha del dolor de las historias que documentábamos como periodistas. Entonces, bueno, el miedo está presente y además es como un catálogo de miedos, pero también es el aprendizaje de ir entendiendo a qué responden esos miedos y qué me están enseñando esos miedos como para poder hacer mejor la chamba, ¿no? En mejores condiciones personales y de ánimo. Eh, y bueno, en ese sentido, los riesgos, siempre hemos dicho y con compañeras periodistas que en realidad los verdaderos riesgos o los compañeros que verdaderamente están expuestos a riesgos en el oficio, tanto físicos como lo decías tú, ¿no? De cómo el derecho también a veces se utiliza para vulnerar y amenazar a nuestros propios compañeros. Eh, lo que, no sé, desde el derecho a la, ¿cómo le llaman a esto? Cuando quieren a la, al honor, ¿no? ¿Cómo estaban estos tipos de derechos? Entonces, que se han utilizado para acallar voces críticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hemos pensado que en realidad este riesgo es mayor para los compañeros que viven en los estados. La gran mayoría de los periodistas que han sido asesinados o que han sido obligados a desplazarse o que han sido desaparecidos están en los estados del país y que también han sido como acallados a través de algunas denuncias, no sé, se les inventa cualquier delito, han sido en su mayoría en el país. Y en mi caso, yo no he tenido amenazas de este tipo, han sido más bien como riesgos dentro del mismo ejercicio, ¿no? Alguna vez cubriendo elecciones en la frontera entre Veracruz y Tamaulipas, nos retuvieron en un pueblo hombres armados y pues nada, también era como no sé, rezar y confiar en la intuición para que no nos hiciera nada. Nos pasó también en Guerrero, que iba con un compañero fotógrafo y entramos a un pueblo en donde había pasado una masacre y nos detuvieron unos hombres armados y nos tuvieron ahí, nos hicieron sacar todas las cosas que teníamos para, sí, como, y también afortunadamente nos dejaron ir sin ningún daño mayor, ¿no? Más que detenernos ahí. Y bueno, haciendo el libro de la tropa también eso es muy interesante porque hubo sí algunos como riesgos en el terreno, haciendo la cobertura en el terreno, en el norte del país y en el sur del país, en Oaxaca, eh, pero también durante la investigación en las cárceles militares, ¿no? No sé, afortunadamente, no sé, o sea, no sé, pero creo que justo las preguntas que guían mi trabajo como periodista, como no son preguntas, y esto voy a tratar de llevarlo a tu primera parte de la pregunta, como no son preguntas que necesariamente busquen revelar un fraude o un acto de corrupción de alguna persona o institución en específica, siento yo, y es algo que he pensado, no son investigaciones que me pongan en un riesgo específico, ¿no? Como en una amenaza específica, porque siento que las preguntas que estamos haciendo en el trabajo, ¿no? En la tropa, en Ya no somos las mismas, son preguntas que tienen más una intención de entender qué nos pasa, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho pensar en la pregunta que dio la tropa, y bueno, una de las preguntas la más obvia es por qué mata a un soldado, pero en realidad la pregunta que está detrás de ahí es cuando alguien mata, ¿qué se ha muerto antes en esa comunidad y en esa persona, ¿no? Y es decir, ¿qué es lo que posibilita el acto de matar, ¿no? Entonces, estas preguntas, y dentro del mismo libro de la tropa hay una pregunta que a mí me parece muy relevante, que es una pregunta que interpela a la sociedad en el sentido de si estamos apelando a que el ejército no cometa crímenes, entonces su esencia, o sea, como su esencia es la violencia justificada, ¿no? Muchas veces, o sea, que se justifique, se busca justificar más bien, no que esté justificada, pero si la esencia del ejército es la violencia y queremos que no hagan actos violentos, pues entonces lo que estamos es apelando a una especie de desobediencia, ¿no? Queremos que los soldados desobedezcan para que no cometan los actos de tortura, los actos de ejecución extrajudicial, etcétera, etcétera.
Pero entonces, como sociedad, ¿qué vamos a hacer nosotros para favorecer o hacer posible ese acto de desobediencia, ¿no? Y es una pregunta que a mí me gusta mucho, o sea, me gusta mucho que haya sido planteada porque creo que lo que está haciendo es como devolvernos una especie o hacernos una especie de involucrarnos de manera colectiva en las formas en las que vamos a terminar o las que tenemos que erradicar esas violencias que se están viviendo de manera pues ya sistemática en el país. Y esa misma pregunta podría ser trasladada, no sé, hacia los grupos de sicarios o personas que han sido convertidas en sicarias dentro de las estructuras del crimen organizado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros como sociedad para que puedan salirse de ahí, ¿no? Para posibilitar una desobediencia de esos actos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las preguntas que trato y que tratamos de hacer en muchos de nuestros trabajos tienen que ver más con como con una intención de entender qué es lo que posibilita algo, ¿no? Y o sea, qué tuvo que pasar para que algo sucediera y a su vez eso de qué manera también impacta como en otros espacios o en otras realidades. Y bueno, ese es un poco como el enfoque del trabajo que hago en los ensayos y en el enfoque de literatura. Pues no sé, fíjate que cuando era más joven y trabajaba en un periódico de Veracruz, mis amigos editores me echaban carrilla y me decían que era corintellado porque mis notas tenían mucho drama. Pero bueno, ahora que he estado sacando mi trabajo, estoy así como limpiando cajas y todo lo que no hacen vacaciones. Me puse a revisar cajas viejas y y pues más bien lo que contaban mis crónicas cuando empecé como periodista en Veracruz, pues era la vida de las personas del puerto, ¿no? Era cómo vivía la gente en las cárceles, cómo vivían los obreros portuarios, cómo vivían los pescadores, cómo vivían las familias o los pueblos que habían quedado vaciados por los migrantes. Y creo que esas preguntas son las que guían más mi trabajo literario. Me interesa mucho saber cómo la vida, o sea, cómo la gente construye un sentido de su propia vida, ¿no? De su propia experiencia. Eh, y bueno, en tanto al guión del documental, fíjate que ha sido para mí muy interesante como casi que aprender, o sea, para mí hacer el documental que se llama No sucumbió a la eternidad y que estuvo en Filmin, pero como la plataforma ya no está en funcionamiento, ahorita vamos a ver si la podemos subir a otra plataforma. Es un documental que cuenta la vida de Liliana y de Alicia, que ambas buscan a sus familiares desaparecidos. Entonces, más bien, ese documental está enfocado en contar cómo se habita esa ausencia, ¿no? Más que la búsqueda, es cómo se vive esa ausencia de manera cotidiana. Y cuando empecé a hacer ese documental ya hace unos años, para mí fue como volver a aprender a leer y escribir, ¿no? Porque realmente es otro lenguaje, o sea, el sonido tiene un lenguaje propio, la imagen tiene un lenguaje propio y aprender a no hacer una como reiteración del lenguaje visual al lenguaje discursivo, que es como lo más fácil cuando uno empieza a hacer documental, sino empezar a usar la metáfora, empezar a pensar en qué imagen te podría evocar una soledad, qué imagen te podría evocar la ausencia. Y siento que en el lenguaje del guión documental todavía estoy muy en un proceso de mucho aprendizaje porque prácticamente es aprender un lenguaje nuevo, ¿no? Sí, te creo. Sí, es un reaprendizaje cada uno que encuentra un nuevo soporte y un enfoque totalmente diferente para ser leído que para ser escuchado y visto, ¿no? Te voy a pasar dos preguntas en lo que Juan Antonio nos enciende su cámara y nos comparte sus temas que quiera preguntar. Aquí tengo una pregunta de Miranda X que dice, ¿cómo se pasa de lo íntimo de la escritura individual a lo público en la demanda de justicia? Es una pregunta que me pareció muy interesante. Y hay otra de Mónica Müller que pregunta, por medio de la escritura, a nosotros los lectores nos das la oportunidad de ampliar nuestros criterios y también a ser más empáticos. Y bueno, creo que ahí cabe la pregunta de si tú escribes para eso, para generar un efecto específico en tus lectores. Creo que es lo que Mónica Müller deja también ahí clara la pregunta. Entonces, la primera, insisto, es cómo pasas de lo íntimo de la escritura individual a lo público en la demanda de justicia. Muchas gracias, qué chidas. Gracias a ambas por su tiempo aquí en esta conversación, por escucharnos.
Em, Fíjate que, a ver, pienso rápidamente como, o sea, algo que he ido aprendiendo en estos ya más de 20 años de ser periodista es que em, o sea, todo lo que sucede en la vida de las personas está muy vinculado con el contexto que habita, ¿no? Em, entonces, como principio, yo trato de que las cosas que escribo nunca se desvinculen de ese contexto en el que sucede, porque como decía hace un momento, justo ese contexto es el que va a determinar que la vida de una mujer sea de una o de otra manera, ¿no? No es la responsabilidad propia de la persona, sino que también es resultado de ese contexto. Entonces creo que como hacer una especie de tejido constante entre lo que le pasa a una persona y cómo eso está conectado con el exterior, o sea, como hacer un ir y venir constante en la escritura, creo que eso es lo que nos permite justo, ¿no? Llevar lo íntimo a lo público y sobre todo, mmm, como transmitir que lo que está sucediendo no es una anécdota o no es una especie de, sí, como de historia individual de alguien, sino que está conectada con el contexto sociopolítico que nos está tocando vivir. Y por ejemplo, en mi caso personal, creo que una de las formas en donde fui más consciente de eso fue cuando escribí Fruto. Tuve alguna conversación con un amigo muy querido, Alfonso, y entonces después de platicar con él, como que yo entendí y dije, claro, todo esto que siento yo de sentirme arrinconada, de sentir que ya no voy a poder ser periodista, después de tener a mis hijas, pues en realidad no soy, o sea, no soy yo ni la depresión postparto, sino que es como el patriarcado, ¿no? Esa fue mi conclusión y cuando la tuve fue como, wow, entendí todo lo que tenía que entender. Entonces, creo que es bien importante que no aislemos las historias en lo individual, sino que siempre estén conectadas al contexto, eh, porque solo así vamos a poder contar esas historias como de una manera más compleja y también mucho más digna, ¿no? Y no vamos a revictimizar o a criminalizar a las personas con las que estamos contando, de lo íntimo a lo público. Y, y bueno, ya lo decía, ¿no? Que todo lo personal es político, y el tema es cómo lo contamos. Entonces creo que ese tejer constante, ese ir y venir es algo que lo permite. A mí una de las cosas que me gusta mucho del libro de Casas Vacías de Brenda Navarro es que justo siento que logra, y creo que se debe a su formación como, creo que ella estudió economía feminista o algo así, pero creo que justo su formación le permite darle una densidad política a sus novelas sin que sean explícitamente políticas o sin que sean panfletarias, ¿no? Sino que justo ese contexto presente es lo que nos permite entender que esa historia tiene un sentido político muy relevante. Y bueno, si me da mucho gusto de escuchar que la escritura y que el trabajo que hacemos tenga como esta capacidad, no sé, de generar curiosidad o de generar empatía o de generar interés en las historias de las personas. Y escribo para generar, estoy pensando si lo hago así. Creo que mi primer impulso tiene que ver con entender, ¿no? Pienso, ahorita se me vino a la mente, por ejemplo, la historia de Miriam, que es una mujer que fue detenida y torturada por el ejército. Y yo me acuerdo mucho como de mi inquietud por entender cómo ella le hizo para sobrevivir, o sea, qué se decía a sí misma para sobrevivir 7 días a la tortura y a la tortura física, psicológica y sexual que sufrió por parte de militares en Tijuana, en el cuartel militar de Tijuana, ¿no? Eh, y me acuerdo que mis preguntas tenían que ver como con qué te decías a ti misma, ¿no? Como eh, cómo era la cobija con la que te tapabas, o sea, como de qué manera estaban presentes tus hijos durante esos días de detención ilegal, porque, o sea, mi primer impulso al hacer esas preguntas y después al escribir el texto era como tratar de entender cómo ella construyó un sentido en ese cautiverio para poder sobrevivir al mismo, ¿no?
como para poder, pues sí, o sea, aunque con mucha violencia, con mucho trauma, pero finalmente salir a la calle, salir y volver a encontrarse con su pareja, con sus hijos. Entonces siento que para mí como que el primer impulso es más que voy a escribir algo para que genere empatía, que me da mucho gusto que tenga ese efecto, porque sí me importa, pero no es el primer impulso. Mi primer impulso es cómo cómo le hizo ella o cómo le hizo Laura para sobrevivir a la violencia doméstica en su propia casa, o cómo le hizo para reconstruirse después de una violación sexual por parte de su hermano, ¿no? ¿Qué cosas tuvo que hacer ella para recuperar su cuerpo y volver a sentir que su cuerpo le pertenecía? Como que, no sé, siento que lo que hay ahí, Mónica, es un deseo de aprender de lo que ellas han podido hacer en esta forma de reaccionar, resistir a la violencia que han vivido. Creo que eso es lo que, ¿no? ¿Cómo le hicieron, no? Creo. Pues le vamos a regresar la palabra a Juan Antonio para que concluya el ciclo, Daniela, pero yo sí quiero invitar al público que te lea. Quisiera cerrar, si me permites, 3 segunditos, Juan Antonio, con la decisión de Daniela de incluir a Juan Gelman en una de sus, como introducción, digamos. Dice, entre tantos oficios, dice Juan Gelman a propósito de escribir, ejerzo este que no es mío, como un amo implacable, me obliga a trabajar de día, de noche, con dolor, con amor, bajo la lluvia, en la catástrofe, cuando se abren los brazos de la ternura o del alma, cuando la enfermedad hunde las manos. A este oficio, que es el de Daniel Larrea, me obligan los dolores ajenos, las lágrimas, los pañuelos saludadores, las promesas en medio de otoño o del fuego, los besos del encuentro, los besos del adiós. Todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre. Nunca fui el dueño de mis cenizas, mis versos, rostros oscuros, los escriben como tirar contra la muerte, ¿no? Arte poética de Juan Gelman. Me encantan todas tus dedicatorias y me encanta tu escritura, Daniela, y no encuentro una persona que mejor hubiera podido clausurar este ciclo de entrecruzamientos entre el derecho y la literatura. Juan Antonio, te regreso la palabra. Muchas gracias, querida Anel. De verdad, no pienso qué más puedo, ¿verdad?, añadir, ¿no?, aportar en este conversatorio, y me quedo sin palabras realmente. Coincido con Anel. No hubiéramos podido encontrar, ¿no?, el mejor modo de clausurar este ciclo que contigo, Daniela. Yo, como profesor de la Facultad de Derecho, profesor de Derecho y Literatura en los últimos semestres, es una optativa de noveno, décimo semestre, interactúo con alumnos que ya están prácticamente de salida, que prácticamente ya están formados. Y uno de los objetivos de esta asignatura es justamente acercar desde un modo interdisciplinario las artes al derecho, o interpretar a las artes a partir del derecho, no solamente literatura. Y coincido plenamente, ¿no?, en esta visión. La literatura no solamente en una función narrativa, ¿no?, poética, de teatro, sino, por ejemplo, en la labor periodística, tiene una función muy interesante, y que es justo generar la empatía necesaria, sobre todo para alumnos que muchas veces ya en los últimos semestres se preparan para ser técnicos del derecho, y que en esa labor se olvidan que detrás de procesos, detrás de papeles, detrás de cuestiones técnico-procesales, existen historias de vida, existen personas que responden justo, ¿no? Me encantó eso que dijiste, no solamente en lo individual, sino que pertenecen a toda una colectividad de la cual ni ellos ni nosotros tampoco, como técnicos del derecho, podemos despegarnos, ni podemos entendernos fuera de ese contexto.
En ese sentido, me interesaría si estuvieras en la disponibilidad de generarles un mensaje a los alumnos de Derecho, sobre todo, digo, yo sé que el público que nos ve en estos momentos es multidisciplinario, ¿no? Y más en el CEPE, pero en específico a los alumnos de la Facultad de Derecho, cómo a partir del periodismo, a partir de la literatura, podemos reencontrarnos con con esa humanidad que muchas veces se nos pierde en los laberintos procesales, en los laberintos técnicos, y que no debemos olvidar, y que tu literatura, al igual que la literatura de muchas otras personas, sobre todo, digo, hay en este momento una pléyade de escritoras mexicanas fabulosas, Almadelia Murillo, Ina Rivera Garza, etcétera. Digo, no quisiera enumerar para no dejar fuera, A ¿no? ninguna fuera, sí, A tantas más, que... aquí tuvimos a Diana del Ángel, etcétera. Una playa de escritoras mexicanas que están retomando muchas banderas que habían sido ya, ¿no? dejadas, me parece que en algún momento, ¿no? de lado en la literatura mexicana, y que nos están revelando un México que es necesariamente, que debiera ser recobrado, visibilizado por los estudiantes, no solamente de Derecho, sino de Ciencias Sociales en general. Hasta ahí, Daniela. Híjole, o sea, yo no sé, pensaba mientras te escuchaba, Juan Antonio, pensaba como en muchas, como en de qué manera a mí misma no se me ha, o cómo también he tenido que hacer un ejercicio constante de no insensibilizarme cuando llevas 225 entrevistas sobre desaparición de personas, ¿no? Porque me ha pasado y es como tengo que reaccionar y tengo que darme cuenta que eso está pasando para tomar un descanso, no sé, sacudirme la cabeza, como volver a tocar tierra. O sea, creo que una de las cosas que pueden ser es como, pues, no sé, o sea, como escuchar en términos del propio relato de las personas cuál es el efecto que la violencia está teniendo en ellas, ¿no? O sea, yo creo que el derecho es muy importante, pero también siento que el lenguaje jurídico acota la experiencia de las personas para que quepan lo que las leyes dicen, porque se tiene que probar. Y siento que eso ha generado una especie de ejercicio involuntario de domesticar el testimonio de las personas, como lo llamaba Alejandro Castillejo en términos de la academia, ¿no? Entonces, o sea, siento que una de las cosas que serían muy importantes hacer es como no domesticar el testimonio, la experiencia, el relato de las vidas de las personas con las que están trabajando el lenguaje jurídico, ¿no? Y yo sé que el lenguaje jurídico, no porque sea abogada, pero cuando trabajaba mucho más de cerca con amigos abogados en casos de paradigmáticos, como le llamaban ellos, como que siempre, o sea, esos mismos laberintos jurídicos siempre ofrecen una posibilidad, ¿no? Entonces siempre hay que hacer el esfuerzo por llevar esa posibilidad a favor de las personas con las que se está trabajando. Pienso, y bueno, nada más para terminar esta parte de la pregunta, creo que la reflexión que se hizo en la Suprema Corte de Justicia sobre el servicio público cuando se discutió el caso de la guardería ABC es sumamente importante. O sea, creo que valdría la pena regresar a esa discusión como para replantearnos qué es el servicio público, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, y así como publicidad, les diría que ahorita que están en el último semestre y aprovechando que, o sea, como échenle un ojo a la serie de La Fiscal que acaba de sacar Paula Mónaco y Miguel Tovar en Netflix, que es el trabajo de la Fiscalía de Feminicidios comandada por Sayuri Herrera, porque creo que es un ejercicio que puede ser como muy revelador de lo que sí se puede hacer cuando hay voluntad, ¿no? Y que puede ser muy inspirador para quienes están estudiando Derecho y en un futuro terminarán trabajando en las fiscalías de este país. Justo vi apenas el tráiler de los avances de este documental, y coincido plenamente. Tarea para mis alumnos, van a decir, ya nos ya nos dignificó ahí tarea, pero sí creo que es necesario
necesario algo así, y yo también darle la oportunidad para discutirlo, ¿no? Para hacerlo material de clase e incorporarlo a nuestra propia experiencia jurídica. Muchísimas gracias, Sí. Daniela. Gracias a ustedes. Bueno, pues creo que ya con esto concluimos, querida Daniela. Hay muchísimas felicitaciones y agradecimientos y preguntas que ya después podrás responder si tú quieres y las que más que podamos responder nosotros también. Me parece fundamental concluir con el recordatorio de, al menos lo que yo siento cuando te leo, Daniela, es estar dentro de una marcha con el puño alzado exigiendo algo, ¿no? La literatura nos mueve y nos obliga y nos hace responsables y nos compromete, y tu posición política implica en cada palabra una reacción en tus lectores. Entonces, de verdad, yo les recomiendo muchísimo que lean. Juan Antonio, tus alumnos, pero también los colegas abogados deberían de leer mucho más literatura parecida a la de Daniela, o a la propia Daniela, desde luego. Es el lugar donde, ¿no? Porque es el lugar de las, o sea, ¿qué abogado lea a las víctimas, Daniela, no? O sea, este caso lean, de Miriam. Sí, y lean también el libro de Comparecencia Involuntaria de Marisol García Wells. Ella fue víctima de violencia sexual y de un ataque en su casa, y ella va a la fiscal, bueno, presenta, pero en fin, pero es un texto, es un libro en donde ella trabaja con el expediente y hace una especie de disputa al lenguaje jurídico sobre lo que es el efecto de la violencia en su propio cuerpo, ¿no? Es un libro chiquito, lo encuentran en Editorial Utópicas, si no, o sea, busquen también en Pirateca, no sé, o sea, no hay pretexto para no leerlo, ¿no? Sáquenle copias. Voluntaria. Comparecencia, entre paréntesis, involuntaria, de Marisol García Wells. Es un libro súper potente sobre, que creo que sirve mucho para entender el efecto del lenguaje jurídico en la vida de las víctimas de violencia. Yo sumaría sin duda el de Daniel Cassés, el de Franz Cassés de Volpi, que también habla de la desaparición de legajos completos, ¿no? Sí. Por supuesto, Cristina Rivera Garza, que va a estar el lunes, invitada por Marina Sagua, ¿no? Y que en el Invencible Verano, pues también todos hemos leído esta cuestión. Pero en tu caso, Daniel, a mí me gusta mucho que te acerques a las víctimas que definitivamente tienen su propia voz, pero que tú también aportas a las de ellas y sumas una versión como editada de todas estas posibilidades y de las voces de víctimas que sí o sí tenemos que leer y que hacernos responsables de alguna manera. Así que, Juan Antonio, pues nuevamente felicidades y gracias por haber propuesto este curso que pues acaba con esta felicidades conferencia. Por el curso. Qué buena iniciativa de la apertura. Y a Elif también, muchísimas gracias por haber co-coordinado también. Y Daniela, todo mi reconocimiento, todo mi agradecimiento, y lo digo, mi admiración completa para ti también. Muchas gracias, que tengan muy buena noche y buena tarde. Gracias a todos, gracias, muchas gracias por la invitación, un honor. Gracias, Daniela, Anel, gracias, mil gracias.